Dios eterno y todopoderoso, nos proponemos en esta hora hablar de tu palabra. Tu palabra es verdad, Señor. Tu palabra es la que nos cambia el corazón, la que nos transforma, la que nos lleva a camino seguro, la que nos recuerda lo que somos en ti, Señor. Gracias por la fortaleza que hemos recibido en esta mañana. Habla a tu pueblo conforme a tu gracia, Señor. Que no haya ningún razonamiento mío. Nada tengo yo que aportarle a tu palabra. Ellas son vivas y eficaces en sí mismas. Ellas son el reflejo de ti mismo. Tu palabra es verdad. Santifícanos en ella. En el nombre poderoso de Jesús. Gloria al Señor. Hermanos, los 2 domingos anteriores a este sermón, nosotros estábamos viendo el capítulo 5 de Primera de Corintios. Y este capítulo 5, desde su versículo inicial hasta el final, hablaba de un mal que había dentro de la iglesia, que era algo exorbitante. Y este mal era una inmoralidad que había dentro de la iglesia. Pablo, al ver esto, de una manera, digamos, imperante, enfrenta esta situación y aplica disciplina en la iglesia y da los pasos de cómo disciplinar en la iglesia. Lo hace con amor, pero también de una manera sumamente vertical. Enfrenta el mal porque la intención es que la iglesia de Cristo, cuando Él venga, la encuentre limpia y sin manchas. De manera que el apóstol Pablo va enfrentando cada una de las situaciones que tiene esta congregación, que al parecer, permítanme confesarle, hermano, esto es problema por todos lados. Desde que agarramos Corintios, el Señor le da los dones y le da todos los recursos para que sean una iglesia sana, y la iglesia persiste en seguir enferma. Yo estoy esperando en alguno de los sermones que se diga algo distinto de esta congregación. Pero al parecer lo que vemos es problema tras problemas. Y hoy vamos a tratar, iniciando el capítulo 6, un problema que ya estaba saliendo de la congregación, igual que el que tratamos en el capítulo 5. Pero este no es un hecho, en el capítulo 5 vemos un hecho particular, la inmoralidad sexual. Pero en este caso del 6, nosotros vamos a ver lo que ya se convirtió en una costumbre, hermano. Gloria al Señor. Yo quiero que nos pongamos de pies y leamos en el capítulo 6, desde el versículo 1 al versículo 8, Primera de Corintios, la carta que estamos tratando. Gloria al Señor. El tema de este mensaje, hermano, es litigios delante de los incrédulos. Vamos a ver ¿qué dice el Señor en esta porción de su palabra? ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Para avergonzarlos lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que pues, por cierto, ya es una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudado? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Gloria al Señor. Señor eterno, gracias por tu palabra. Ellas son puras y verdaderas, Dios mío. Habla nuestras vidas, te lo rogamos una vez más, en el nombre poderoso de Jesús. Pueden sentarse, hermano. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Antes de entrar, hermanos, en el análisis de estos versículos, yo quiero que ustedes dejen su Biblia abierta, porque vamos a ir versículo por versículo explicando
de qué se trataban todas estas preguntas que se hacía el apóstol Pablo cuando estaba viendo la realidad que tenía la iglesia de Corintios en ese momento. Y antes de entrar en esto, vamos a ver dos versículos. Hay un versículo que se encuentra al inicio de la carta y otro que se encuentra al final de la carta. El primer versículo está en 1 Corintios 3:3 y dice: porque aún soy carnales, pues habiendo entre vosotros celos y contiendas y disensiones, ¿no soy carnales y andáis como hombres? El segundo versículo está en el capítulo 11, versículo 18, y dice: pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Con estos dos versículos podemos ubicarnos en el contexto que estaba la iglesia de Corinto en ese momento. Definitivamente la iglesia de Corinto tenía muchos problemas, múltiples problemas. Tenían muchos pecados, pecado tras pecado, lo llevaban a tener pleitos. Y estos pleitos, hermanos, le causaban una exposición y una vergüenza mayor, porque esto estaba invadiendo la congregación y ya estos problemas estaban saliendo fuera de la congregación. Y diciendo esto, pienso en el tema que tenemos este año, una iglesia saludable en un mundo enfermo. Y pienso entonces en la iglesia de Corinto y veo que la iglesia de Corinto estaba sumamente enferma. Y no tanto sumamente enferma, sino que también la iglesia de Corinto en este estado no podía cumplir con el requerimiento bíblico de llevar el evangelio a los demás, por la sencilla razón que su moral estaba agotada. Esa iglesia no podía influir en su comunidad inmediata, ni podía influir más allá de las paredes de la iglesia. En esa condición estaba la iglesia de Corinto en ese momento. Gloria al Señor. El versículo 1, hermano, del capítulo 6 dice: ¿osa alguno de vosotros cuando tiene contienda ¿osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? En esta pregunta que Pablo se hace, hermano, si ustedes se dan cuenta, él deja de lado el problema. Él no se enfoca en el problema. Pablo se enfoca en la osadía que tiene el hermano de, en vez de solucionar las cosas como está en la Biblia, él prefiere ir a una corte pagana, a una corte secular. Esto sin tomar en cuenta la moral del evangelio. Y ahí empezaron los problemas para la iglesia de Corinto. Veamos Mateo 18, del 15 al 20, para que veamos los principios bíblicos y los consejos que tenemos para estas situaciones dentro de la congregación. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, habrá ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenedlo por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Gloria al Señor. Gloria al Señor. También vemos en Mateo 5, hermano, del 23 al 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Cuál era el daño? ¿Cuál era lo nocivo aquí? Estas personas osaban, tenían la osadía de ir al límite, tenían el atrevimiento de sacar una situación interna de la iglesia y llevarla ante los juzgados que eran incrédulos o paganos, hermano. Y yo no sé si usted sabe lo que es misericordia, hermano, pero imagínese que usted tenga cualquier novedad con un hermano suyo de la iglesia y por usted no acatar lo que dice la Biblia, los 2 versículos que hemos leído ahora, con lo cual se pueden solucionar los problemas entre hermanos, usted decida ir al ministerio público, ponerle una querella a su hermano.
aunque usted no lo crea, en ese tipo de litigios a usted le preguntan su nombre, dónde vive, qué es usted, y quizás yo con mi carita muy limpia diga que soy cristiano y pertenezco a la iglesia Monte de Alabanza. Y la otra parte también diga eso, ¿verdad? A la hora de todas las preguntas que se generan. Hermano, mire, si es muy recto el juez, quizás le haga el comentario en su propia cara. Pero si no tiene mucho carácter, va a esperar que usted salga por esa puerta y va a decir, y estos no son de que evangélicos. Y los evangélicos ponen querella y se tratan así. El enemigo está esperando la mínima oportunidad que usted y yo le demos para tratar de deshonrar el evangelio. Cuídese usted, cuídeme yo, de no ser protagonista de una historia como esa. Eso es lo que Pablo le está advirtiendo a estas personas. Estas personas han olvidado el amor y la fraternidad. Se han olvidado de Cristo y todo lo que Cristo ha hecho. Y ya su problema lo están dirimiendo, hermano, fuera de la congregación. De una manera vil. Ahí no había misericordia para nadie, hermano. Eso estaba haciendo la iglesia de Corinto. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Estos dos textos que vimos en Mateo son los principios para resolver los conflictos dentro de la congregación entre hermanos. Al parecer, hermanos, Pablo ya le había hablado de esto a los corintios, porque Pablo repite una frase para llamar a su memoria, y esa frase es, véalo en el versículo 2 y el 3 que está seguido, dice, ¿o no sabéis? Pablo está consciente que está hablando con personas que saben que no deberían de estar comportándose así. Hoy en día, cuando nos mandan a adorar, cuando llegamos a la iglesia, que llegamos de una manera, digamos, apática, usted y yo sabemos, hermano, que le debemos a Dios adoración. O sea, Pablo le está haciendo recordar a estas personas cosas que ellos saben. Y esta palabra salta 5 veces en este capítulo 6. ¿O no sabéis? Y yo no sé si a usted le pasa lo mismo que a mí, pero cuando tú le estás llamando la atención a una persona que se supone que sabe que no debe hacer lo que está haciendo, eso causa en usted una especie de ¿cómo le podemos llamar, Darianés? Sea una ira. Sí, y es verdad, esa es la palabra que quería decir. Entonces, causa en usted una especie de ira porque tú dices, ella sabe que no debería estar haciendo eso. Pablo está enaldecido en su corazón con los corintios porque están practicando y haciendo cosas que ya se le habló de eso, hermano. Y no se conforman con tener problemas dentro de la iglesia, cuando entonces van a buscar como jueces de sus problemas a los inconversos. Por eso el versículo 2 dice lo siguiente. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar el mundo y el mundo ha de ser juzgado por vosotros? Soy indigno de juzgar cosas muy pequeñas. Cuando este versículo dice que nosotros vamos a juzgar el mundo, hermano, encierra la idea que en el gobierno milenial de Cristo, todos los que han sido salvos tendrán responsabilidades en el gobierno de Cristo. Y vamos a gobernar con Cristo y juzgaremos con Cristo. Entonces, lo que Él le quiere hacer entender, pero el llamado de ustedes es gobernar en la eternidad y se están perdiendo en cositas tan pequeñas, hermano. O sea, que no pueden juzgar cositas pequeñas. Es verdad que en eso que ustedes están, el hombre, hermano, yo me imagino, suerte que fue escrito. Si esto hubiese sido al lado de ellos, quizá una palmetada da en algún lugar. Porque de verdad eso fue lo que le causó al apóstol Pablo, tener que a personas grandes y ya, digamos, enseñadas en esto, tener que repetirle tanto lo mismo. Obviamente también el versículo 3 dice, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Hermano, nosotros vamos a juzgar a los ángeles también. Y si tiene alguna duda de eso, permítame mostrarle 2 versículos que van a apoyar tanto el gobernar al mundo como gobernar a los ángeles. Estos versículos lo vamos a ver en el Apocalipsis 2:26. Dice, al que salga vencedor y cumpla mi voluntad hasta el fin, le daré la autoridad sobre las naciones. ¿Gobernará usted con Cristo, sí o no? Según Apocalipsis 2:26, usted gobernará con Cristo. Gloria al Señor. En Hebreo 1:14 dice,
¿no son todos los espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? ¿Seremos nosotros herederos en Cristo de la salvación? Entonces también juzgaremos y gobernaremos a los ángeles, según estos dos versículos. Es lo que Pablo le está diciendo. Pablo lo que está tratando es demostrarle a ellos que el llamado de ellos, el estándar y la responsabilidad tan grande que van a tener en la eternidad en Cristo, a él le da pena verlo perdido, hermano. Verlo a ellos con la incapacidad de poder vivir en armonía entre ellos. Siente lástima de los corintios por esta actitud que están teniendo. Eso es lo que Pablo le está planteando en el versículo 2 y en el versículo 3. El versículo 4 dice: si pues tenéis juicio sobre las cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Miren, los corintios tenían una fascinación muy grande por la oratoria. Ellos estaban muy influenciados por la cultura griega y la filosofía griega. Ellos amaban la liturgia, ellos amaban sentarse en las plazas y las discusiones entre intelectuales y filósofos. Ellos amaban eso. Pero esas son características cuando estaban en el mundo. Ellos llegaron a la iglesia, pero no habían abandonado eso, hermano. Y yo quiero hacer una pregunta aquí. ¿Cuántos de ustedes le gusta o le llama la atención esas películas de abogado y de derecho y ver cómo una persona desmantela todo un trama y salva a otro? Eso no le genera a usted cierto llamado de atención y le gusta y lo ve. Déjeme decirle que sí. Esas películas de litigio me gustan muchísimo, pero ellos estaban fascinados por esto, hermano. A usted le puede gustar esto, pero no puede llegar al extremo que estaban llegando los corintios. Yo sé que ninguno aquí llegaría a ese extremo, pero los corintios, fascinados, hermano, por la liturgia y por todas estas cosas, hacían eso. Ahora, ¿qué se estaban llevando por delante? ¿Qué se llevaban por delante? ¿A qué estaban faltando de manera vertical? Estaban faltando a la honra del evangelio de Cristo. Ese era el problema, hermano. El problema era que con esta actitud de llevar a su hermano sometido a la justicia delante de una corte incrédula, estaban desmeritando el evangelio. Y yo digo, ¿cuántas veces el evangelio de Cristo sufre deshonra por tu orgullo? Cuando tú crees tener la razón sobre algo. Repito, ¿cuántas veces el evangelio de Cristo sufre deshonra pública en un episodio cuando tú crees tener la razón? O sea, usted no ha oído una palabra, un buen dominicano, que dice: cuando yo tengo mi razón no me la quita nadie. Yo hasta me mato por mi razón. Eso es un decir del dominicano. Pero ese no es el llamado del creyente. Primero que nosotros está el evangelio de Cristo. ¿Y usted sabe por qué primero que nosotros está el evangelio de Cristo? Porque hace más de 2000 años Él murió en la cruz por usted y por mí. Él derramó toda su sangre. A Él le pegaron en el rostro. Él fue escupido por usted y por mí. Y Él dejó escrito en el evangelio la manera en la que usted y yo tenemos que vivir. Ese es nuestro estándar. Es nuestro lugar donde debemos llegar. Y si esas cosas para usted no tienen valor y su orgullo y su razón está primero que eso, usted tiene un problema, porque al día de hoy usted entonces no es cristiano. Si la valoración de su orgullo esté por encima del evangelio de Cristo, al día de hoy usted no ha nacido de nuevo. Es la idea de lo que Pablo quiere transmitir aquí en el versículo 4. Gloria al Señor. Pablo dice, hermano, que el hermano más simple de la congregación, que vive para Cristo, que ha nacido de nuevo, tiene mucho más habilidades para solucionar un problema entre hermanos, un conflicto entre hermanos, que cualquier inconverso que se ha experimentado en la liturgia. Gloria al Señor. Y cuando yo leí este versículo, recordé a mi madre, porque yo tuve una situación con un trabajo que hice y ese dinero estaba como difícil por entregármelo y eso. Y ella lo que me dijo: mi hijo, pero si eso te está dando tanta lucha y esa gente te tienen, déjale eso. Yo pensé por dentro de mí, si ellas supieran cuántos son, quizá no me dijera eso. Pero pude ver en el rostro de mi madre que ella, por la paz
para evitar problemas, en el entendido de que somos personas cristianas, me propuso dejar eso así. Y vamos a ver más adelante entonces cómo la Biblia nos aconseja con relación a esto. Gloria al Señor. Por eso, vamos en el versículo 5, Pablo dice, para avergonzarlos se los digo. ¿Ven por dónde va la ira de Pablo ya? Ya Pablo le está diciendo cosas para buscar la manera de que esta gente despierte. Ellos van y depositan toda su confianza en un juzgado inconverso. Y Pablo le dice, miren, si es que ustedes quieren a alguien para que lo juzgue, el de menos estima de la iglesia resuelve esa situación. Y la resuelve si vive conforme a la palabra de Dios. Te va a dar el buen consejo. Gloria al Señor. El versículo 5 dice, para avergonzarlo les digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar a sus hermanos. El 6 dice, sino que el hermano pleitea con el hermano en juicio, y esto delante de los incrédulos. Déjenme decirle, hermano, que un juicio entre dos personas creyentes, usted sabe que en un juicio no dan empate, ¿verdad? Siempre gana uno. Pero déjenme decirle que un juicio en una corte de dos hermanos creyentes, ahí no hay ganadores. ¿Usted sabe por qué? Porque si al final del día yo te digo, ok, el juez te dio ganancia de causa, ganaste. Ahora mira hacia atrás todo lo que te llevaste de camino. Te llevaste la honra del evangelio de Cristo. ¿Cómo ahora tú puedes impactar o hablar del evangelio a otra persona? ¿Ganó o perdió, hermano? Pablo le dice esto en el 6, hermano. Ustedes tienen pleito y aparte de tener pleito, entonces van a buscar al juez fuera. Pero ya de entrada ustedes están mal. Gloria al Señor. Pablo le demuestra su miseria espiritual, hermano. Su incapacidad de amar a los hermanos y qué tan alejados están de vivir la esencia del evangelio. Eso es lo que Pablo está haciendo en el versículo 5 y 6. Le dice, para avergonzarlos se los digo. Gloria al Señor. Hoy en día quizás nosotros no llevamos a hermanos a juicio. No hacemos eso. Quizás no lo hacemos. Pero quizás, hermano, criticamos al hermano. En ocasiones murmuramos al hermano. Y lo que es peor y por demás, quizás podemos hacerlo con un incrédulo. O sea, esa situación yo la comparo con que usted me lleve a la corte. ¿Sí o no? Si yo murmuro de un hermano de mi congregación y por demás oso, vuelvo a usar la palabra que usa Pablo, cometo la osadía, voy al extremo de hacerlo con una persona no creyente, ¿qué diferencia tiene usted de los corintios de ese tiempo? ¿Hay alguna diferencia entre usted y las personas de la iglesia de Corinto? Gloria al Señor. Es el razonamiento al que Pablo quiere llevar a estas personas. Otra pregunta obligada. ¿Qué tan dispuesto estás? ¿Qué tan dispuesto estás tú de defender tu derecho al precio que sea mientras el testimonio del evangelio cae por el piso? Esa es la pregunta que nosotros debemos de hacernos antes de nosotros reclamar nuestro derecho. Es verdad que entre seres humanos hay novedad. Es verdad que yo le puedo decir a Manuel, mira, estoy terminando un trabajo, me hacen falta 100,000 pesos, yo te lo doy en 10 días, préstamelo. Y Manuel tiene unos ahorros ahí para su familia, sus hijos, su casa. Y pasan los 15 días, pasan los 10, pasan los 20 y no pasa nada. Obviamente, donde hay seres humanos hay conflicto y hay novedad. Es una realidad. Pero ¿qué tan dispuesto estoy yo, cuando creo tener mi razón, hermano, de hacer o hacer cualquier actitud, cualquier situación en la que el evangelio pueda caer por el piso? Yo no le voy a decir lo que haga, pero sí le voy a decir, mediten esto primero. Porque hay mucho, mucho más en el evangelio que cualquier cantidad de dinero, hermano. Gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Esta era la situación que reinaba, hermano, en la iglesia de Corinto. Gloria al Señor. En el versículo 7, hermano, dice, así que por cierto ya es una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrir más bien el agravio? ¿Por qué no sufrir más bien el ser defraudado?
Aquí Pablo usa un principio, hermano, que está en el Sermón del Monte y aplica perfectamente para este tema. Vamos a ver el capítulo 5 de Mateo, el versículo 38 hasta el 41. Búsquelo. Este es un principio que Pablo usa y lo extrae del Sermón del Monte, hermano. Mateo 5, 38 al 41 dice: oíste, esta es la ley del talión, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que hiera la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Gloria al Señor. Este es el llamado del cristiano. Este es el parámetro que debemos tener para manejar los conflictos, hermano. Lo que pasa es que esto que propone Mateo desnaturaliza y choca de frente con el pecado del hombre. Como David estudia mucho a los puritanos, hay una frase que ellos usan mucho, que es la miseria humana. La miseria humana hace, hermano, que usted y yo, cuando creemos tener la razón, entonces no miramos ni para el lado derecho ni para el izquierdo, sino que es mi razón. Aquí está diciendo, hermano, que si una persona te golpea en la mejilla izquierda, que le dé la derecha. Que si una gente te quiere quitar la túnica, es una ropa que va por encima, debajo de la túnica hay otra ropa, que le dé también lo que sigue. O sea, a mí me quieren quitar esta camisa. El Señor me dice, eso en voz de Jesús en el Sermón del Monte, que me quite la camisa y que también le dé la franela, hermano. Pero en el orgullo del hombre, Manuel, ¿cómo un hombre va a venir a decirte a ti que dame esos zapatos? Bueno, ahora tú se lo das, con esta unción que recibiste del Señor, tú le das hasta la media. Pero un miércoles, un jueves, la semana me dio. Cuando viene a ver, tú le dices, ¿pero cuál es zapato? Y ya tú sabes. El llamado que tiene el cristiano, hermano, es de entregar, es de si me engañan, quedarme engañado. Pero ¿con qué se come eso? En el razonamiento humano. Cargados de pecado en este mundo caído. ¿Quién de primera va a hacer eso? Yo voy a reclamar mi derecho, usted me ofendió. Usted tiene que pedirme perdón a mí. Pero Cristo no está diciendo eso. Gloria al Señor. Pero escuchen esta frase, hermano. Cuando el evangelio se entiende en su pureza, se va a tener claro que no se trata, que se trata de Él. Se trata de Cristo y se trata de Dios. Y no de nosotros. Se trata de su gloria y no de nuestros derechos. Esa es la clave, hermano. Cuando el evangelio se entiende en su pureza, el Espíritu nos convence de que ya no vivimos nosotros. Por eso Pablo dijo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. O sea, ya yo no reacciono como yo reaccionaba antes. Ya yo reacciono como un hijo de Dios reacciona. Y ahí es que nos perdemos y tropezamos, nos llevamos las uñas de los pies y vivimos una vida de 3 pasos para adelante en el evangelio y 5 para atrás. Porque no acabamos de hacer el clic, de entender que ya no es con mi criterio, no es con mi modo de pensar, sino con el modo de pensar de un nacido de Dios. Cuesta porque el orgullo lo tenemos desde niño. Desde que nacemos nos persigue ese orgullo y esa lucha tan encarnecida que libramos cuando entendemos tener la razón y por orgullo hacemos muchísimas cosas. Gloria al Señor. Hay una frase, hermano, que dice de esta manera: perdonar es difícil. O sea, como un modo de reconocerlo, ¿verdad? Perdonar es difícil. A Cristo le costó la vida. Gloria al Señor. Y el consejo es: crucifica tu orgullo. Gloria al Señor. El versículo 8, hermano, dice: pero vosotros cometéis agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Este grupo, hermano, de personas que estaba ya a granel, sometiendo a gente por cualquier quítame la paja, nada más para verlo en la plaza, en la liturgia y disfrutar de eso, tirando por el suelo el evangelio, hermano. Esta gente estaban tan a un extremo que ellos cometían el agravio y eran los que sometían.
¿Cómo se puede decir en buen dominicano a eso, Manuel? ¡Qué leones! Ellos cometían el agravio contra su hermano y también iban y ponían la querella, se adelantaban y ponían la querella ya. Eso es un acto, hermanos, de injusticia. ¿Sí o no? Es un acto de injusticia, hermanos. Por eso vamos a ver un pequeñito fragmento del versículo 9, que es parte del sermón que viene para la semana próxima con el favor de Dios, que dice, busca el 9 ahí en su Biblia y vea, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Hasta aquí, hermano, Pablo le está diciendo y le está recriminando el hecho de ir a los juzgados y a la corte. Lo malo que es eso. Pero hasta aquí, hermano, él le habla de la consecuencia de eso. Aquí él le dice que eso es un acto de injusticia y le dice que por este acto de injusticia no heredarán el reino de Dios. Yo creo que aquí los que estaban un poco entre un pie adentro y uno afuera, lo pensaron un poquito, porque ellos estaban envanecidos. Ya le dije una de las razones material por la que ellos les gustaban estas cosas, pero ya aquí en el 9 él le dice, mire, es un acto de injusticia y los injustos no entran al reino de los cielos. La cosa se le empieza a poner cada vez más difícil a los corintios. Hay una consecuencia drástica, hermano, para aquellos que deshonran a Dios al entrar en pleitos con sus hermanos. Hay consecuencias drásticas, hermano. Y sí, vamos a tener conflictos, pero aunque los conflictos sean de orden material y secular, hay consejos espirituales y bíblicos para solucionarlos. De manera que nosotros no tenemos que ir a ninguna corte para solucionar un problema entre nosotros. Ahí vimos los pasos en Mateo que nos aconsejan. Ve, trata de ponerte de acuerdo con él primero. Si él insiste, pues entonces dale participación a 2 hermanos de la iglesia para que quede como constancia de eso. Si no te impera el llamado de esa forma, bueno, pues reúnete con la iglesia, con los líderes y déjale saber la novedad. Pero si ustedes se dan cuenta, hay algo escondido ahí. Hay una misericordia por el hermano desde el inicio del proceso, ¿sí o no? Porque tú estás mostrando misericordia, va donde él, pero a ti lo que te detiene es que el evangelio de Cristo sufra deshonra y agravio. Te interesa que el evangelio de Cristo no sufra por una novedad con un hermano. Pero a los corintios no les interesaba eso, hermano. Al contrario, se fascinaban por entrar en estas discusiones vanas que no llevan a ningún lado. Pero puede ser, como le digo, que nosotros no llevemos a corte a nuestros hermanos, pero estemos murmurando al hermano. Pero estemos levantando falsos testimonios. Pero estemos sacando situaciones que se puedan dar en esta congregación, fuera de la congregación e incluso en un ambiente inconverso. Y en ese sentido, entonces, estaríamos siendo igualitos a los corintios de ese tiempo. Esa es la pura verdad. Gloria al Señor. Veamos lo que el mismo Pablo le dice a los filipenses en Filipenses 3, en Filipenses 2, del 3 al 8. Búsquelo, subráyelo ahí en su Biblia, porque este texto es un llamado de atención que Pablo hace. Dice Filipenses 2, del 3 al 8. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Usted vio, hermano, la clave de todo esto es no ponerme por encima de los demás, no hacer nada por vanagloria. Los corintios, en su fascinación por este tipo de cosas, andaban buscando ganar en las cortes terrenales. Ese era el deseo que lo movía a ellos, hermano.
Y Pablo nos dice que no hagamos nada por vanagloria. Que antes bien seamos personas humildes, hermano. Y donde ese texto nos destroza el corazón, nos deja sin aliento, es cuando él toma como ejemplo la figura de Cristo. Y dice que Cristo no escatimó ser Dios, hermano. Y se humilló, hermano. Y obedeció, hermano. Y si el llamado suyo y mío es que seamos personas humildes, que obedezcamos, que nos humillemos cuando tengamos que humillarnos. Y tenemos como ejemplo al Dios eterno que dejó toda su gloria para venir aquí a morir por nosotros. Hermano, llanamente, dominicanamente, francamente, ¿quién es usted para decir yo tengo mi derecho? ¿Quién soy yo para en mi orgullo y entendiendo que tengo la razón, de que yo tengo que llevar esto a las últimas consecuencias? Si este texto no nos pone a mirar que el Dios de los cielos se humilló, que se le golpeó en el rostro, ¿qué más le puedo decir? La Biblia dice que se humilló hasta los sumos, hermano. Pero ¿de qué material estoy hecho yo? ¿Quién soy yo para entonces no abocarme a hacer lo que Cristo hizo? A vivir una vida de humildad, a ser una persona obediente, a ser una persona humilde. ¿Quién soy yo? ¿Quién me da el derecho a mí como creyente de vivir por encima de estos principios bíblicos? ¿Qué es lo que estoy pensando? ¿Qué es lo que yo tengo en la mente que no puedo entender y vivir por ello? Y me engaño a mí mismo. Y ahí vendrá el versículo más poderoso para los creyentes. El texto para mí que va a darle por la rodilla a cualquiera en aquel día es: apartado de mí, no te conozco. Porque Jesús va a conocer a los humildes, va a conocer a los obedientes y va a conocer a los que se humillaron a pesar de recibir un agravio. Trate usted, gloria al Señor, gloria a Dios. Trate usted de estar inscrito en ese grupo, hermano. Gloria al Señor. A la luz de estos textos que acabamos de leer, podemos entender que la vida cristiana se basa en vivir para Cristo. Debemos pensar antes de hacer cualquier cosa que pueda deshonrar el evangelio de Cristo. Ese es el llamado que Pablo le hacía a los corintios, es el llamado que nos hace el día de hoy. Mira, tus derechos, tu razón, ok, están ahí. Te ofendieron, es verdad, todo eso es verdad. Ahora hubo uno primero que nosotros que tenía mucho más que tú, que era justo y murió por los injustos, y él se humilló, vivió en obediencia, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Llévese, hermano, dos cosas muy claras en esta mañana. Llévese esto muy claro en su mente y en su corazón. Medite en esto en su casa, de camino cuando vaya a la casa. Si quiere hacerlo en la tarde, si quiere hacerlo en la noche, medite en estas dos cosas, hermano. Tenemos que estar dispuestos a perdonar para vivir para Cristo. Porque siempre vamos a recibir agravios, pero nosotros también vamos a agraviar personas. De manera que debemos de estar dispuestos a perdonar si queremos agradar a Dios. Llévese eso en su mente y en su corazón. Y lo segundo que le exhorto a que se lleve en su mente y corazón en esta mañana es ofender a un hermano, murmurar a un hermano y aún más hacerlo delante de los incrédulos se puede considerar como ofender al mismísimo Dios. De manera que no crea que usted está haciendo algo cotidiano, que está haciendo algo que no tiene ninguna connotación en el mundo espiritual, cuando usted, de manera ligera, saca cualquier novedad de la iglesia o vaya a hacer un comentario de un hermano suyo y lo hace en un ambiente de incrédulos. Usted está ofendiendo al mismísimo Dios, hermano. Llévese eso claro en esta mañana. Quiero terminar este sermón con este versículo bíblico que se encuentra en Juan 13:35. Sencillo, corto, pero deja una inmensidad de exhortación y de conocimiento. Juan 13:35 dice: de este modo todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Gloria al Señor. Dios eterno y todopoderoso, tu palabra ha sido hablada. Señor, queremos honrarte y darte gracias por hablar a nuestros corazones.
Queremos darte gracias porque en esta mañana nos has llamado la atención y nos has puesto a mirar en la dirección correcta, que un hijo tuyo debe de ser una persona obediente, una persona humilde y una persona que no ponga por encima su derecho antes que el evangelio. Debemos de valorar lo que tú hiciste, que te despojaste de todo tu gloria en el cielo y te humillaste y recibiste los más bajos ofensas y agravios, y por amor a tu Padre cumpliste. Señor eterno, en tu mano está la congregación, está mi corazón y está el corazón de todos mis hermanos. Te ruego en esta hora por ellos, para que les recuerdes tus palabras en los momentos apremiantes de su vida, y cuando tengan un conflicto, antes de ir a buscar su razón y que el orgullo se apodere de ellos, que ellos puedan pensar en que hay un evangelio que no se puede deshonrar y que tú, oh Dios, eres quien nos hace justicia, porque tú eres nuestro Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.